Hola colegas, ¿cómo les va? Bueno, primero darle la bienvenida a los que no hayan escuchado o que escuchan esto por primera vez a este podcast, que ya es hoy comienzo la tercera temporada, el episodio número 36. Aprovecho para pedirles que se suscriban a las distintas plataformas donde lo muestro, puede ser a través de Spotify, puede ser a través de mi canal de YouTube o a través de también una otra plataforma menos conocida en mi país, en Uruguay, pero que eh, también sirve para divulgación, que es Rumble. Así que lo busquen ahí por Sesgos Podcast y van a poder, me ayudan mucho si se quieren suscribir y si quieren activar las notificaciones. Eh, para hoy voy a traer un tema disparado. Recientemente finalicé mis vacaciones anuales y vi una nota que se le hizo al director del hospital donde trabajo, el Pérez Rosell, una nota que le hizo en la televisión, subrayó, les voy a poner en la cajita de comentarios de YouTube el link para que ustedes puedan acceder y escuchar, en el cual de alguna forma se denuncia que gran porcentaje de los niños internados en mi hospital, en el Hospital Pereira Rosell, que para los que estén escuchando esto desde afuera del país es el hospital eh, más grande, es el hospital eh, referente para pediatría nacional por un tema de tamaño, es un hospital público, en el cual tres, y escuchen de nuevo esta cifra, 3 de cada 10 niños internados hoy, por ejemplo, pero desde hace mucho tiempo, están internados, alojados en las salas del hospital por problemas. El titular es medio desgraciado porque dice problemas psiquiátricos, ¿sí? Y yo quería un poco disecar esta información. Primero, no hay datos precisos, pero estos son datos que divulga el director, pero prácticamente 3 de cada 10 niños están con problemas que no son médicos tradicionales, como pueden ser infecciones respiratorias, como pueden ser, no sé, traumatismos, enfermedades tumorales, enfermedades críticas, etcétera, pero sí dentro de esta bolsa de niños que tienen otro tipo de enfermedades vinculadas, por un lado, a la salud mental, que también sabemos los pediatras y lo estamos viviendo, han sido agravados por toda la situación que vivieron los niños en la pandemia, pero hay otro grupo, que es el que me quiero focalizar, que es el de los niños con problemas sociales. Para aquel que no va a medicina, puede pensar y debería pensar y dice, bueno, pero los niños con problemas sociales, ¿qué hacen dentro de un hospital? Esa es la primera pregunta lógica. ¿Por qué están adentro de un hospital donde en principio deberían ir los niños enfermos que necesitan internación? Bueno, desgraciadamente, en nuestro país, y los pediatras un poco sotoboche, o sea, en los corredores, en los pasillos, vemos esta realidad que no termina de solucionarse. Es un problema ya crónico en nuestro sistema, que se ha ido agravando a través de los años, mucho antes de la pandemia, en el cual un poco los médicos también empezamos a acostumbrarnos. Y la segunda pregunta que surge es, bueno, ¿qué son los problemas sociales? Y voy a traer a colación un par de historias que son como el corazón de este podcast, o es lo que yo quisiera traer. ¿Qué son, qué son estos niños sociales? Bueno, por ejemplo, un caso son los niños que son abandonados, ¿sí? Madres, padres, familias que, bueno, pudieron tener, por ejemplo, un embarazo no deseado, no buscado, nacen y luego abandonan por distintas maneras los niños en el hospital y allí quedan. Otros niños que son ya más grandes y que quedan o se solicitan internación, muchas veces desde otros entes estatales, muchas veces es el Poder Judicial que solicita que se interne frente a una situación de vulnerabilidad social grave, desde la comunidad, o sea, desde afuera del hospital y se manda. Esta como ilógica racionalidad que hace que los niños terminen internados, tienen efectos invisibles, efectos severos en los niños, porque de alguna manera, y es lo que trato de explicitar aquí, la internación en un hospital no es un lugar seguro para el niño. No es un lugar seguro desde el punto de vista médico, porque es un lugar donde eh, pueden contraer enfermedades, las infecciones hospitalarias, respiratorias y de otro tipo
son un real problema que tenemos en los hospitales. Es un lugar alejado de la comunidad, es un lugar donde hay otros niños con enfermedades, es un lugar que impacta sobre todo a las infancias, a los niños que tienen, que están en esta etapa de la vida tan vulnerable. Y acto seguido de ver que se empieza a hablar de forma pública, y es lo que trato de ayudar aquí para tratar de que nuestra sociedad solucione esto, traigo un artículo publicado en el 2018 en la revista Archivos de Pediatría del Uruguay, que se llamó, o se tituló La violencia invisible, que es el recién nacido en espera de una familia que lo críe. Los autores son José Luis Díaz Roselo, Fernanda Blasina y Pía Correa. Son tres colegas, profesores de pediatría. Díaz Roselo en particular es uno de mis mentores, es profesor, hoy en día es un académico, es parte de la Academia Nacional de Medicina, es un referente en lo que son los cuidados neonatales en nuestro país, es uno de los padres de la neonatología moderna. Fernanda Blasina es también profesora de neonatología en el Hospital de Clínicas, o sea, son académicos junto con Pía Correa, también colega de psicología médica del Hospital de Clínicas, o sea, desde el corazón de la Academia de la Universidad de la República ya se viene abordando este problema y quería compartir leyendo este artículo, que es del 2018, para que veamos a qué me refiero y por qué en la tapa de este podcast decidí poner la foto de esos niños en un orfanato, en un expósito, en un depósito, digamos, que eran hospitales, entre comillas, de la época de la Rumania de Ceausescu. Así que voy a leerlo y voy a ir reflexionando con ustedes conforme avanzo. En el año 2017, el Departamento del Servicio Social de la Maternidad del Centro Hospitalario Pereira Rosell reportó 179 judicializaciones de recién nacidos, cuyas madres no podían criar. No disponemos de las cifras en el resto de las instituciones, pero sabemos que son frecuentes en todo el país. Estos recién nacidos, en vez de iniciar su socialización al nacer, debieron esperar un lento proceso de judicialización centrado en determinar quién tiene derecho a criar. En 8% de los casos fueron integrados a una familia del registro único de adoptantes, quienes por meses o años ya estaban comprometidos y preparados para hacerlo. En el 70%, el juez los entregó a la familia cercana a la madre que lo engendró. En general son familiares que no tenían planes de criarlo y con escasa relación con esa mujer durante el embarazo. La larga espera para que el juez decida quién se hará cargo del recién nacido es en función del proceso de búsqueda de estas personas. En el 20% restante, el juez no encontró familia adoptante y fueron desahuciados de la vida en familia y enviados a una institucionalización de amparo. Esta situación, esto es un paréntesis mío, la institucionalización de amparo quiere decir, se decide que vaya al hospital y se institucionalice, por ejemplo, y que quede, el niño si nació en el hospital, que quede ahí esperando un hogar, sea del Instituto de la Infancia del país, o sea una familia adoptiva, lo que sea, pero que queden. Y voy a volver a retomar para entender el punto de este podcast de hoy, que es lo violento, lo, lo violento me parece que es la peor palabra, y lo utilizan Díaz Roselo y Blasina en su artículo, de esta situación y las consecuencias que tiene sobre el cerebro, por ejemplo, de un recién nacido que no tiene los primeros meses, que va creciendo, el tiempo es el enorme tirano aquí, va creciendo en un ambiente hospitalario. Y un ambiente hospitalario que es un ambiente hostil, como les dije, riesgoso para la salud, donde rotan cada 6 horas, por ejemplo, toda la enfermería, rotan los médicos para arriba y para abajo, donde hay, de alguna manera, los hospitales no dejan de ser, no, tener una lógica medio fabril, ¿no? De fábrica, de funcionamiento, horarios para esto, horario para aquellos, no hay ese lugar para que un niño esté. Aunque nosotros pensemos y tratemos de hacer todo lo posible para que él viva lo mejor posible ese trecho. Pero bueno, voy a volver al artículo. Esta situación es intrínsecamente violenta. La magnitud de la violencia es proporcional a la asimetría de poder sobre el más débil y la gravedad del daño ocasionado. Durante el prolongado proceso judicial en espera una familia que lo críe, el recién nacido es el lado débil de esa asimetría. Del otro lado están las instituciones responsables por días, semanas o meses en decidir.
En esta situación, el recién nacido está expuesto al altísimo riesgo de deterioro irreversible de su potencialidad de desarrollo y su salud mental como niño y adulto. Es una forma de maltrato infantil cotidiano en las salas de neonatología que no figuran los textos, ni se plantean los algoritmos clínicos de diagnóstico, ni es motivo de solicitud de peritaje forense. Se ignora. Nuestra sociedad tiene normas que bien aplicadas protegen al recién nacido de esa violencia. Las instituciones involucradas en este proceso deben actuar según la ley 19.092. Dicha ley protege al recién nacido y regula su adopción por una familia cuando quien lo engendró no puede criarlo, velando únicamente por el bien superior del niño como único sujeto de derecho. La ley privilegia a texto expreso el bienestar del recién nacido y sus vínculos afectivos significativos previos. Corresponde reconocer que en el momento de nacer, este recién nacido no ha desarrollado aún ningún vínculo afectivo significativo y urge que los desarrolle con quienes los críen. El camino que proponemos recorrer es difundir los recientes avances en el conocimiento de las bases biológicas de la relación afectiva filioparental y de las consecuencias adversas que resultan de no disponer de una familia que lo críe desde el día de su nacimiento. Nuevo paréntesis mío. Antes de que sigan desarrollando esto y hablen un poco de la historia de por qué esto es no solo violento, sino una forma de maltrato institucional al que exponemos a estos niños, o sea, a la hospitalización innecesaria, violenta e indebida, tiene base biológica. Y eso es lo que trata de recuperar este artículo, como voy a seguir. Pierre Boudin, obstetra fundador de la primera sala de prematuros en la maternidad de París, realizó dos observaciones sobre el vínculo parento-filial. Observó que, lastimosamente, las madres de prematuros que no venían a visitarlos al hospital y que no participaban de sus cuidados y alimentación, luego de un mes perdían interés por ese hijo que otras criaban. Para desarrollar la condición maternal no era suficiente haberlo parido. El vínculo parental requería cotidiana cercanía y cuidado. También observaba que cuidar a los recién nacidos llenaba a las madres de preocupaciones, pero Boudin decía que de las preocupaciones que ocasiona, el propio bebé es el mejor consolador. Donald Winnicott, célebre pediatra psicoanalista inglés, decía que los cambios de esa madre eran tan peculiares que, si uno no viera que estaban asociados a la presencia del bebé, consideraría que esa mujer estaba cursando una enfermedad psíquica. Los elementos obsesivos de cuidado y su dedicación son casi enfermizos, pero a la vez en las primeras semanas de cuidarlo, esa primigesta, temerosa, que requería ayuda para todo, se va transformando en una madre ejemplar con enorme autoestima generada por los progresos de su bebé. ¿Cómo se explican a la luz de la ciencia moderna estas características descritas en el siglo pasado? La investigación del comportamiento parental en animales ha comprobado que la función de criar es una etapa postnatal de la biología de reproducción. Esta función no es siempre dependiente de los cambios producidos por la gestación, lo cual se evidencia experimentalmente en ratas vírgenes que se acercan, protegen y desarrollan comportamientos maternales hacia crías que obviamente no engendraron. La biología reproductiva de la crianza evolucionó en los humanos y se desarrolla con funciones diferentes a las de la concepción y el embarazo. Estas funciones son más cerebrales que genitales y reproducen la naturaleza humana como ser social único, con lenguaje capaz de actuar cooperando. El extenso periodo de crianza humana tiene bases biológicas que explican las diferencias sociocognitivas y afectivas de los humanos con los demás animales superiores. El recién nacido tiene una condición transitoria que consiste en que todas las señales biológicas que emiten son enormemente atractivas para cualquier adulto. Es un hiperseductor y su ternura, llanto, respiración, hipos, estornudos y hasta su sorpresiva micción sobre la ropa de quien lo cuida son atractivas, causan sorpresa y respuesta inmediata. Son esas señales las que estimulan al adulto a interactuar. Por la intensidad de esa demanda de cuidado durante las 24 horas del día, no alcanza con un solo adulto para criarlo y precisa estimular a varios, a su familia. Los cambios en el comportamiento de los adultos necesarios para criar se expresan en la activación de áreas cerebrales entre los estímulos filiales. O sea, a los que están criando ese niño también se les cambia el cerebro. Esta nueva ciencia del cerebro parental, avanzada en estudios de humanos mediante resonancia magnética funcional, y más recientemente por la visualización por tomografía de emisión de positrones con radiomarcadores de receptores de dopamina, que son activados por la visualización de la foto del propio hijo y no del ajeno.
A pesar de la intensa, permanente y agotadora demanda de cuidados del recién nacido, la dopamina liberada por el cerebro del adulto parental, molécula de la recompensa, la dopamina, genera un efecto placentero y adictivo similar al de una droga de síntesis. Ya se reconocen redes neurales vinculadas con la empatía, emotividad y mentalización que genera el niño en quienes lo crían, y la actividad global entre ellas se denomina red parental, y cuyo nivel de respuesta a los estímulos puede cuantificarse. En 2005, o sea, tener hijos, y tener hijos en esta etapa, en esta primera etapa, es súper adictivo, digamos. La dopamina es la droga de la recompensa, como decía el artículo, como dice el artículo, y por ende, lo más importante, quien activa esos enlaces dopaminérgicos en el cerebro de quien lo cría, quien los activa es el bebé. O sea, el bebé necesita de alguien que lo críe, pero también el padre y madre, porque además no es un tema de género, esto es quien lo está criando activamente al niño, va desarrollando ese tipo de relación desde el punto de vista biológico que lo hace diferente. En 2005, vuelvo, realizamos en la maternidad del Hospital de Clínicas una capacitación en maternología, intentando complementar lo que creíamos saber de neonatología. Este conocimiento de la existencia de un cerebro parental lo sintetizamos al señalar que cuando nace un bebé, nace una madre. Hoy sabemos que el cerebro parental lo adquieren todos los que estén disponibles para atender de inmediato a un recién nacido las 24 horas del día, los 7 días de la semana. El concepto anterior se amplía señalando que cuando nace un bebé, nace una madre, un padre, abuelos, tíos, etcétera, pues la medida de su disponibilidad presencial tendrán cambios biológicos similares. Tradicionalmente, la denominación función biológica parental se adjudica a quienes engendraron, pues es la forma más frecuente y se reserva el nombre de halo parental para quienes lo adquieren o lo complementan luego de nacer. Muchos de nuestros conocimientos sobre el desarrollo fueron basados en los estudios fundacionales de Hessel, guiados por la observación del niño y sus capacidades, enfatizando su necesidad de estimulación precoz. Sin embargo, la investigación del siglo actual, del XXI, nos muestra que una claridad incontrovertible que el cerebro del recién nacido sano está adecuadamente desarrollado para las funciones de ese periodo y que lo que necesita son adultos disponibles a atender sus necesidades. Sorprendentemente, sus condiciones innatas le permiten comandar la activación del cerebro de los adultos disponibles y lograr que lo cuiden. Es el adulto sano el que tiene que recibir dicha estimulación precoz. Si quien lo engendró no está disponible, otros adultos deben ser inmediatamente estimulados. Los cambios más trascendentales del comportamiento ocurren en los adultos disponibles y pendientes del bienestar del bebé las 24 horas del día, todos los días de los primeros meses de vida. Sin ellos, el recién nacido no construirá el vínculo familiar que requiere para su desarrollo socioafectivo. Esta es la verdadera socialización que sustenta los vínculos posteriores y la salud mental. Erróneamente, algunos servicios de cuidados han acuñado el concepto de que el niño se socializa cuando concurre a centros de cuidado diurno o de atención a la familia. Los vínculos afectivos significativos iniciales se crean dentro del hogar con la familia que lo cría. Esta es la socialización basal más importante que dé seguridad y afecto, que luego le permitirá integrarse progresivamente a otros niveles de relación más distantes, como en los centros de cuidado. El área de conocimiento sobre el neurodesarrollo, entre comillas, debe incluir las modificaciones de la función cerebral de quienes lo crían. En los 4 años, el mejor desempeño sociocognitivo y afectivo medido en las relaciones del niño con sus padres en el preescolar está asociado a la mayor intensidad de las señales de la red neuronal parental registrada en sus padres entre los 3 a 6 meses después del nacimiento. Observar al niño no alcanza para comprender esa biología. Algunas disciplinas profesionales proponen que se capacite a los adultos para proporcionar todo tipo de estimulación visual, auditiva, rítmica a los recién nacidos. Sin embargo, la selección evolutiva humana equipó al recién nacido con las claves biológicas para atraer y provocar los cambios en el plástico cerebro de los adultos, capaz de iniciar la función parental en el momento requerido. Seguramente tiene más efecto una prolongada licencia laboral parental que todo lo que el complejo comercial profesional de la estimulación precoz ofrece. La plasticidad de la condición biológica humana para desarrollar un cerebro parental solo se conocía en las condiciones extremas en que la ausencia de la madre era sustituida por otra mujer cercana que lo criaba. En el pasado se dudaba que un varón pudiera desarrollar un cerebro parental similar al materno. Las investigaciones actuales que pueden cuantificar la actividad de la red parental muestran que varones que crían recién nacidos engendrados en un vientre sustituto tienen activación de áreas cerebrales de la misma intensidad que las mujeres que no engendraron.
Es plausible en la vida moderna, con un número mayor de varones que trabajan en su domicilio junto a su bebé recién nacido, la activación de su cerebro frontal tenga similitudes con intensidad en las que su pareja que lo engendró y que convive en la demanda continua de ese recién nacido. Puede afirmarse que a diferencia de la función de fecundación que requiere una pareja y la de engendrar que requiere una mujer, la biología de la crianza requiere a los que estén disponibles sin distinción de sexo. La función parental de crianza no tiene género y es cooperativa. Esta función reproductiva postnatal puede expresarse en adultos con diferentes edades, aun en quienes en la tradicional biología de la reproducción se les considera que no están en edad productiva, como los abuelos. Los humanos son los únicos mamíferos que necesitan tanta dedicación para la crianza de un recién nacido para los que, a diferencia de otros animales, su vida socialmente útil se extiende por décadas después de la edad de engendrar. Cuando el recién nacido se le impide su crianza en el ámbito de una familia desde el primer día, se inicia una sucesión de pérdida de oportunidades que frecuentemente es invisible, y más cuando transcurre en un servicio de salud. La espera en un servicio de salud, esto entre paréntesis, un hospital, ¿no? Resulta ser un oxímoron, pues su salud depende justamente de estar en otro ámbito, en una familia, donde creará sus vínculos sociales perpetuos. La pérdida de oportunidades comienza desde el primer día y los estudios sobre las consecuencias de esa demora a vivir en familia son concluyentes. Y esta parte última creo que es la que tenemos que aprender los que no saben de este fenómeno, de lo dañino que es meterlos en un nosocomio a los niños que no y dejarlos sin familias, sin cualquier familia en esos primeros meses. La pérdida comienza el primer día, como decía, en los primeros 4 a 6 meses se van constituyendo día a día un daño irreversible. La reciente publicación del seguimiento de los huérfanos de Rumania, de la Rumania de Ceausescu, autada por familias inglesas, muestra la consecuencia de la ausencia de cuidado familiar desde el nacimiento. Comparando con otros niños adoptados del nacimiento, las diferencias se continúan manifestando en los adultos jóvenes con mayor prevalencia de autismo, dificultades en el aprendizaje, comportamientos de apego desinhibido y fundamentalmente hiperactividad y falta de atención. Esto es otro paréntesis mío. Hubo experimentos, Canadá en un momento adoptó y mandó a familias, a muchos niños rumanos que Ceausescu de la época de los orfanatos gigantes, donde se prohibió la reproducción antes de que cayera el muro, antes de que los rumanos mataran a ese presidente nefasto que tuvieron en la década de los 80, lo mataron en una plaza pública, pero ese tipo era uno de los responsables de una política de reproducción nefasta, eh, que ocasionó que hubiera miles de rumanos, niños que quedaron durante meses y años adentro eh, de orfanatos. Y lo que mostró fue que cuando Canadá empezó a colaborar y sacar a esos niños de esos orfanatos en las primeras semanas y los ponía en familias de adopción canadienses, las diferencias eran notorias entre los que habían quedado en aquellos orfanatos, las diferencias del cerebro de esos niños y del funcionamiento social eran drásticamente opuestas. Eh, o sea, se criaban igual en los orfanatos, se criaban comiendo, o sea, estaban bien nutridos y todo, pero estaban sin una familia, que es la nutrición más importante y si quizás que tenga un, un- un niño. Bueno, hay muchas investigaciones sobre lo que apuntan eh, los colegas cuando escribieron esto. Eh, los servicios de salud, vuelvo, y las instituciones a cargo de administrar justicia deberían adecuar sus prácticas y decisiones en línea con estos modernos conceptos. No puede ignorarse la evidencia científica que prueba que la interrupción biológica de la reproducción humana durante la etapa de crianza es la mayor violencia sobre un individuo. Es la mayor por la simetría de poder entre sobre un indefenso y por el daño perpetuo que le causa. Es imprescindible resignificar las palabras usadas en la legislación para respetar la biología natural de los orígenes y desarrollo de cada individuo. El uso de la denominación familia biológica puede corresponder tanto al origen de los gametos, la etapa de fertilización, el ámbito de engendrar, como también los determinantes biológicos del desarrollo de las funciones necesarias para criar. Por lo tanto, la familia adoptiva es también biológica y las consecuencias de esta biología son las más trascendentes para el niño, pues determinan su condición humana para la convivencia social. La familia adoptiva cría sin haber engendrado, pues la biología humana ha evolucionado y está preparada para eso. Cada generación protege siempre a la siguiente. O sea, el niño que de adulto procreará, pues es el principio de la evolución. Nuestro progreso social humano refleja esta evolución y por este motivo la adopción es la garantía de la preservación de la salud del niño cuando quien lo engendró no puede criar.
En estas circunstancias debemos defender el derecho a que de inmediato y preferentemente con decisión antenatal exista una familia disponible que lo cría desde el primer día. Pato Díaz, el autor, el profesor, decía, y siempre dice, yo le receto urgente una familia a aquel niño que esté solo, que no se haya quedado sin su familia, porque es una urgencia médica el tema que esté en una familia y ni que hablar, no en un hospital. El momento de nacer es irrepetible, pues el recién nacido no tiene vínculos afectivos significativos con quienes lo engendraron y no lo pueden criar. Solo se desarrollará con quienes lo cuiden. Quienes defiendan los derechos del recién nacido tendrán que vencer los prejuicios de quienes lo consideran como un objeto y no un sujeto de derecho. Debe ser criado de inmediato, reduciendo a cero los tiempos de espera que él le imponen las instituciones. Sus derechos y bienestar está exclusivamente ligados a continuar la biología natural de la reproducción, que en la etapa postnatal depende de que estimule el cerebro parental en quienes estén disponibles para criarlo. Un vínculo afectivo único y significativo en un momento único y efímero en que cada día se pasa pierde potencial de desarrollo sano. Como especialistas en pediatría hemos contribuido a reducir la mortalidad neonatal, pero en los servicios de atención a recién nacidos la mortalidad civil y el ultraje a sus derechos se mantiene invisible en espera de resolución judicial. La solución es tan simple como otorgarles una familia que los críe inmediatamente después de nacer. Corto por acá la lectura de este artículo con unas reflexiones finales, mías, propias, porque alguien podrá decir, bueno, estás hablando de los recién nacidos. Muchos de este 30% que traía a colación de este artículo de prensa y esta noticia que salió de que 3 de cada 10 niños en el hospital donde trabajo tienen causa social e internacional, bueno, está estos niños, muchos son estos niños que están en espera semanas, meses de una familia, porque la familia que lo engendró lo abandonó, no puede hacerse cargo o lo que sea. Pero después también está la bolsa de los niños que ya estaban con sus familias en la comunidad y que por distintas situaciones de maltrato, situaciones de vulnerabilidad social, de abuso, mil cosas, solo los pediatras sabemos las cosas nefastas que podemos hacer los adultos y la sociedad de adultocéntricas con los niños. eh, Muchas veces es el hospital el depositario de eso. Y nosotros pasamos visita, hacemos rondas con residentes internos, con staff docente, y nos mal acostumbramos a que cada día hay un 30% de los niños que visitamos que no tienen una causa médica para estar internados. ¿Sí? Puede ser un poco más, un poco menos. Hay algunos niños que durante un tiempo tienen una causa médica, porque, por ejemplo, pudieron haber tenido un intento de autoeliminación, pero aquel niño que fue maltratado, lo que necesita es otra familia que no lo maltrate y que lo... Esta situación de, de altísima vulnerabilidad es algo corriente, es algo con el cual estamos totalmente mal acostumbrados, es una situación grave, violenta, creo que esa es la palabra que quiero traer, es una violencia también estatal, es una concatenación de omisiones, de negligencias, de, bueno, mandarlo al hospital, como pasa muchas veces. Hay muchas veces jueces que deciden, bueno, mandarlo al hospital como si el hospital fuera un tema seguro, porque quizás los médicos también estamos demasiado acostumbrados a medicalizar y se medicalizan enseguida. O sea, tal medicalizada está la sociedad que decide que los niños que no tienen una causa médica para internarse terminen internados. Quería terminar estas reflexiones y este análisis en este primer sesgo de esta tercera temporada con justamente un pedido medio desesperado para la colectividad médica y de los pediatras, por ejemplo, para que sigamos luchando o que empecemos a luchar con denodada de fuerza para sacar a estos niños del hospital, para conseguirles familias y si son niños más grandes y no tienen una familia todavía que los adopte, bueno, que tenga otro tipo de hogar y no un hogar, un hospital. Un hospital no es un hogar. Un hospital es un lugar, como dije, con una lógica de cárcel blanca, es un lugar espantoso para estar ahí. Cualquiera que me conozca sabe que yo siempre tengo la urgencia de que los niños salgan del hospital cuanto antes, porque es un lugar hostil, es un lugar riesgoso, es un lugar que los puede enfermar, es un lugar que los aleja de la sociedad donde deberían estar funcionando. Así que me, me alerta y nos debería alertar y muchísimo, y traigo aquí a través del artículo publicado hace ya 5 años, casi 6 años, en la revista principal de pediatría de mi país,
Y estoy seguro que esto que se sucede aquí debe suceder en muchos hospitales del mundo. Muchos hospitales de nuestras regiones son utilizadas por el sistema, por el Estado, para ir y depositar niños en situación de vulnerabilidad social, como se le llama ahora a la pobreza, a la violencia, etcétera. Es una palabra que me gusta mucho, porque es una palabra un poco elegante, pero bueno, ya yo. Los dejo por aquí. Espero que puedan divulgar esto. Como les dije al principio del podcast, me ayuda mucho si ustedes apoyan suscribiéndose en la plataforma que estén escuchando esta grabación. Pónganle un like, un me gusta, también me están ayudando pila. Y bueno, será hasta el próximo podcast. Chau, chau.